Bendito sea el Espíritu Santo en medio nuestro. Quiero que busquemos juntos, por favor, en Segunda de Reyes, capítulo 5. Saben que como Dios es espíritu, como les decía yo al comienzo, y el Espíritu Santo no tiene un cuerpo, ¿sí?, como Jesús lo tuvo, como Hijo de Dios, sino que encontramos en la Biblia un montón de símbolos, como cantábamos recién, el fuego, que representa al Espíritu Santo, pero justamente ahora quiero hablarles de Él, pero como el río de Dios, amén. Él también está simbolizado por las aguas en el desierto. No sé cómo viniste hoy, pero tengo esa noticia, que el Espíritu Santo, una de las maneras de simbolizar su persona es con un río, con el agua fresca para tu corazón, amén. Así como hablamos de fuego, hablamos de agua, de vida, que es Él para nuestro corazón. Así que quiero leerles primero aquí un relato, quiero usar 2 ejemplos en esta noche, 2 personas que tuvieron que meterse en ese río. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 5, voy a leerles ahí y luego vamos a leer otro ejemplo más. Les leo un poquito desde el comienzo, versículo 1, dice: Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey porque por medio de él el Señor le había dado victorias a su país. Era un soldado valiente, pero estaba enfermo de lepra. En cierta ocasión los sirios que salían a merodear capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa de Naamán. Un día la muchacha le dijo a su ama: ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su lepra. Naamán fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita había dicho. Y el rey de Siria le respondió: bien, puedes ir. Yo le mandaré una carta al rey de Israel. Y así Naamán se fue llevando 30.000 monedas de plata. Fíjense esto: 6.000 monedas de oro y 10 mudas de ropa. La carta que le llevó al rey de Israel decía: cuando te llegue esta carta, verás que el portador es Naamán, uno de mis oficiales. Te lo envío para que lo sanes de su lepra. Qué cosa tan curiosa, ¿no? Una carta de un rey a otro rey, pidiendo la sanidad de su servidor. Dice aquí que al leer la carta, el rey de Israel, versículo 7, se rasgó las vestiduras y exclamó: ¿y acaso soy Dios capaz de dar vida o muerte para que ese tipo me pida sanar a un leproso? Fíjense bien que me está buscando pleito. Dice el 8, cuando Eliseo, hombre de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, le envió este mensaje: ¿por qué está su majestad tan molesto? Mándeme usted a ese hombre para que sepa que hay profeta en Israel. Así que vamos a prestar atención ahí, importante, desde el 9, aquí quiero meterme de lleno en el mensaje. Dice: así que Naamán, con sus caballos y sus carros, fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera, fíjense esto, ¿cuál fue el mensaje? Ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán. Se lo leo otra vez. ¿Cuál fue el mensaje? El mensaje para Naamán fue este: ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán. Así tu piel sanará y quedarás limpio. El 11. Naamán se enfureció. Sí, es lo que estamos leyendo. Dice: Naamán se enfureció y se fue quejándose. Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios y que con un movimiento de la mano me sanaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que toda el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso, dio media vuelta y se marchó. Entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle: Señor, si el profeta le hubiera mandado hacer algo complicado, ¿usted no lo habría hecho caso? Con más razón, si lo único que le dice a usted es que se zambulla y así quedará limpio. Así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces, según se lo había ordenado el hombre de Dios. Y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Amén. Déjenme que antes de meternos de lleno en la historia de Naamán, simplemente hacerles un recordatorio de lo que dice la Biblia acerca del río de Dios. Porque aquí la orden era que se tenía que zambullir en el río Jordán.
que tiene todo un simbolismo. Ustedes sepan que los profetas, cada vez que hacían algo, lo hacían con un lenguaje profético. Cuando Dios le mandaba hacer algo, o vestirse de tal forma, o moverse de tal forma, era para darle un mensaje profético al pueblo. Y de hecho, cuando los profetas mandaban a la gente a hacer algo, busca una vasija, llénala de aceite, llénala de harina, eran todos simbolismos proféticos, con un mensaje profético al pueblo. Y cuando aquí Eliseo le está mandando a este hombre tan importante, que ahora vamos a ver detalle de Naamán, pero que tenía lepra, que vaya al Jordán. El Jordán tiene un simbolismo, como aquel río, se llama Jordán porque viene de lo alto. Eso significa Jordán, de la altura. Y tiene que ver con ese simbolismo de lo que hoy podemos ver como el río de Dios para nuestra vida, porque ahí es donde lo estaba mandando Eliseo a Naamán. Fíjense en el Salmo, si quieren anoten, yo se los menciono, no lo busquen, rapidito. Salmo 46:4 dice: hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. La Biblia nos está diciendo que hay un río, digan conmigo, hay un río. Otra vez, hay un río. Y ese río, las aguas de ese río, dice que alegran la ciudad de Dios. ¿Qué es la ciudad de Dios? Su iglesia, el cielo, la ciudad de Sión, nuestras vidas, esa es la ciudad de Dios. Y dice que en medio nuestro hay un río que se mueve y que lo alegra, que nos mantiene vivos. Y ahí me gusta porque termina diciendo que ese río alegra la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Donde está Él, está el río. Donde Dios está habitando, ese río está fluyendo, amén. Y por el contrario, donde Él no está, ese río no está. Y donde el río no está, hay desierto, hay sequedad, hay muerte, hay esterilidad. Pero fíjense qué tremendo, otro pasaje más en Salmo 65:9, dice que Dios visita la tierra, literalmente dice así: visitas la tierra y la riegas. Él visita la sequedad. Yo no sé cómo viniste hoy, pero vengo a decirte que Dios va a visitar tu sequedad, amén. Él visita la tierra, la riega y en gran manera la enriquece con el río de Dios lleno de aguas. Digan conmigo, lleno de aguas. Así es el río de Dios, no es un río escaso. Son aguas abundantes que fluyen y fluyen y nunca se detienen. Ese es el río de Dios. Y Él visita la tierra con su río. Amén. ¿Cuántos me están siguiendo en esta noche? Y en Ezequiel 47, si lo quieren leer luego, del 1 al 12, el profeta Ezequiel relata una visión que él tiene. Dios le muestra un río. Pero en un río que comienza simplemente como aguas, poquitas aguas que salían del templo. Lo que despertó la curiosidad de este profeta. Y todo el relato nos habla de que el profeta va a caminar al lado de ese río que está fluyendo y el río aumenta. Ahora lo vamos a ver con más detalle. Pero en el versículo 9 describe que ese río tiene una facultad, que donde se meta ese río, todo lo que se mueva en ese río vivirá. Amén. O sea que una de las cualidades más poderosas del río de Dios es que va a traer vida. Por el contrario, como le decía recién, si el río no entra a esas áreas estarán muertas. Esas áreas pueden estar enfermas, esas áreas pueden estar en escasez, en esterilidad. Por eso hoy vengo a decirte que necesitamos ese río y que ese río entre y que nosotros entremos a ese río. Amén. Ahora sí que entendemos lo que es el río de Dios. Vamos a ver la orden que Dios le dio a Naamán. Porque aquí hay 4 cositas que quiero que veamos rápidamente y que a ver si alguno se siente identificado. Fíjense, lo primero en esta historia tan tremenda, donde este hombre tan reconocido de tantas victorias, pero leproso. Leproso, hago un paréntesis, la lepra es símbolo de pecado. Siempre en la Biblia tiene que ver con contaminación, tiene que ver con enfermedad. Es más, la lepra tiene algo muy feo, que es como una constante pudrición, que va carcomiendo. Hoy hablábamos con la pastora, la lepra te va comiendo. Las partes que están enfermas con lepra, hasta comerte, hasta parte de la mano, parte del cuerpo, va avanzando, no se detiene. Eso es lo malo de la lepra y es muy contagiosa. Entonces, a la luz de la Biblia podemos ver la lepra como el pecado. Pero también yo quiero que hoy entendamos que es aquellas cosas que están muertas en nosotros o enfermas o viciadas. Puede ser aún nuestra carne, que hoy tiene que ser curado, que hoy tiene que ser sanado en nosotros porque se tiene que detener esa ruina, se tiene que detener esa enfermedad en nuestro corazón. Amén. Pero ¿cómo? Hay una orden del Señor hoy para nosotros. Y yo vengo de parte del Señor humildemente, pero con esta palabra grabada en mi corazón. Es una orden del Señor donde Él le habló por medio del profeta Naamán, pero hoy es palabra de Dios para tu vida. Quiero que te zambullas en el río 7 veces. Y fíjense, vamos a ver qué significa esto. Lo primero, hay una orden que les dada a este hombre Naamán y le mandan a hacer algo cuando él quería que otro haga algo por él.
A ver si me entendieron lo que dije. La orden es: ve al río y sumérgete, zambúllete una y otra vez, una y otra vez. ¿Y qué esperaba Naamán? Naamán dice que se molestó profundamente, y ahora voy a hablarles de eso, porque lo que le mandaron a hacer no era lo que él esperaba. Al contrario, él estaba esperando que la figura espiritual representada por Eliseo, vamos a decir como el pastor, venga sobre él, lo atienda, le mueva la mano, o sea, el que se tenía que mover era Eliseo, y por qué no creer de que Eliseo ore por él. ¿Qué quería Naamán? ¿Qué imaginaba Naamán? Que el hombre de Dios haga algo por él. ¿Y cuál es la orden del Espíritu Santo? Naamán ni siquiera lo atiende Eliseo. ¿Cuánto le gustaría estar en ese lugar? Vas a ver ahí con recursos, con ganas, vas a ver al pastor y el pastor no te atiende. Y no hablo de mí solamente, puede ser cualquier hombre de Dios. Y que uno va, no te atiende y te baja un mensaje ahí, te llega un WhatsApp a la puerta. Tienes que sumergirte todos los días en el río del Espíritu. Pero este pastor no es capaz de atenderme. Yo quería que ore por mí, que me ministre. ¿Saben qué? Aunque por ahí dé gracia y algunos digan, ¿es así? Es así. Eliseo prácticamente le faltó el respeto a Naamán. No lo atendió. Pero había un propósito de Dios y yo quiero que hoy podamos abrir nuestro corazón y decir: Señor, ¿de qué me estás hablando esta noche? ¿Qué es lo que tú me quieres decir? Porque para Eliseo era lo más normal del mundo bajar, atenderlo, orar por él, mover su mano y que él quede sano. Pero había un propósito mayor. Digan conmigo, un propósito mayor. Escuchá esto, porque cuando fuiste rechazado, cuando fuiste mal atendido, por quien sea, es porque Dios estaba atrás del asunto, provocándote a que lo busques, provocándote a que dependas de Él, a que puedas meterte en ese río. Y no escucho ningún amén porque aquí hay un desafío. Pero aquí el Señor le estaba marcando algo tremendo a Naamán, que él pueda hacer algo aun cuando esperaba que otro lo haga por ti, lo haga por él. Y yo te pregunto, ¿qué estás esperando que otro haga por ti? ¿Qué estás esperando que otro, aún un hombre de Dios, haga o mueva su mano por ti cuando es Dios el que te está empujando a que te metas en el río y que lo busques desesperadamente? Antes de que un hombre venga y pueda ponerte la mano, antes de que un hombre venga y te imparta algo, vos puedas ser el hambriento que diga: Señor, dámelo o me muero. Amén. Y aquí eso es lo que quiere cambiar aquí el Señor en el corazón de Naamán. Que él no simplemente vaya al hombre a buscar algo, sino que pueda poner sus ojos en Dios y decir: Señor, si tú me mandas que me meta de cabeza al río, me voy a meter de cabeza, pero lo hago por ti, porque te creo. Amén. Fíjense, y quiero que seamos sinceros en esto: ¿cuántos de nosotros nos molestamos cuando lo que Dios nos manda hacer no nos gusta? Seamos sinceros. Si somos sinceros, tenemos que decir todos. A mí me pasa. Cuando Dios me hace hacer las cosas de una manera que no es la que yo esperaba. Es más, cuando me manda a hacer algo que yo esperaba que lo haga otro por mí. ¿Me están entendiendo? ¿De dónde más molesta? Porque uno dice: pero Él lo tiene que hacer. Y Dios te dice: quiero que lo hagas vos. Quiero que te metas en ayuno, que me busques, que busques mi rostro, que estés en mi presencia. No esperes que otro haga algo por ti. Metete a buscarme, metete en el río. Eso es lo que le está diciendo el Señor aquí a Naamán por medio de Eliseo. ¿Y qué pasó con Naamán? Dice: se enfureció. Se enojó. Vamos a traerlo al tiempo de hoy. Se enojó con el pastor. Se enojó con el hombre de Dios, tremendo hombre de Dios, Eliseo. Pero se enojó mucho y comenzó a quejarse. Hay dos cosas: enojarse y quejarse. Enojarse y quejarse. Si estás en esa situación, es probable que Dios provocó algo en tu vida para llevarte a su secreto, para que dependas de Él. Y hoy, sin darte cuenta, te pusiste en un camino de enojo y de queja. Pero lo que Dios estaba haciendo era querer agarrar tu corazón y que lo mires a Él solamente y lo ames a Él por encima de toda persona. Amén. Pero fíjense, el enojo, y aquí quiero hacer un paréntesis, tu enojo, mi enojo, nos puede robar la bendición en un segundo. En ese momento, si la historia queda ahí, Naamán se va leproso a su casa, con sus monedas de plata, con su riqueza y con su fama, pero se va leproso. Si hoy quieres salir de este lugar, dejando la lepra o dejando lo que te hacía mal en los pies del Señor, es importante que puedas controlar esos segundos de enojo, esos instantes de nuestra carne. Yo primero voy en la lista, voy primero. Donde uno tiene que controlar el enojo de la carne, que nos sale porque nos enchinchamos, dicho en argentino, ¿no? Nos enchinchamos cuando Dios hace algo que no nos gusta o cuando un hombre de Dios lo hace. Porque, yo cuando Dios lo hace yo no me enojo. Pero la pregunta es: si un hombre de Dios te pone en una situación que no te gusta, ¿cuál es tu primera reacción?
Más allá de lo bueno o lo malo que pueda hacer aquel hombre de Dios. Pero entendemos aquí Eliseo le está dando una palabra del Espíritu. Le está diciendo, sumérgete 7 veces en el Jordán. Y dice que él se enojó. Mis hermanos, ese enojo muchas veces nos ha robado lo que Dios tenía. Por un instante de enojo. Por un instante de enojo. De no saber manejar ese enojo. De no saber quebrar nuestro orgullo. La bendición pasó de largo y fue para otro. Yo quiero que hoy de alguna manera, hoy puedas darte cuenta de estas cosas porque creo que el Señor quiere entregarnos grandes cosas. Quiere llevarnos a cosas tremendas, pero es necesario corregir en nuestra vida esas pequeñas cositas que sin darnos cuenta forman parte de nuestro carácter, forman parte de nuestro interior y nos roban la bendición. Aquí dice que se enojó y se quejó. Yo me imagino, Naamán agarró todo, cargó todo y dijo, vámonos, volvámonos, salgamos de acá. Y se fue quejando seguramente, hablando mal de Eliseo. Este profeta seguro que no sabe lo que dice. Se quejaba y lo maldecía seguramente. Y fíjense qué tremendo. Hay una segunda cosa que yo veo en este relato y creo que es importante para entender cómo quitar esa lepra a nuestra vida. Que lo que Dios te manda hacer es tu responsabilidad. Y es mi responsabilidad. Amén. Lo que Dios nos manda hacer, nos toca hacerlo solos. Es lo que nos toca a nosotros. No podemos esperar que otro lo haga por mí. Nadie va a buscar a Dios por vos. Nadie va a tener ese tiempo de oración por vos. Si vos no separás tiempo para buscarlo, esa lepra no se va a quitar de tu vida por más que tu esposa esté ayunando todo el día, por más que tus hijos oren. Si vos no buscás a Dios, es algo personal que Dios quiere tratar con tu vida. Amén. ¿Me están entendiendo lo que quiero decir? Naamán, yo lo que veo en esta escena, algo que nunca había visto, Naamán va solo a ese Jordán. Y Dios te quiere llevar solo a ese lugar, porque es donde te vas a humillar, donde vas a decir, Señor, pasa tu río sobre mi corazón, pasa tus aguas sobre mi carne, necesito que me transformes, Señor, pero hazlo en mi vida. Tiene que ser algo personal. No se trata de que el pastor te mande a hacerlo o que te obligue a hacerlo, no. Es algo que tiene que nacer de tu corazón. Señor, yo me voy a meter en ese Jordán y me voy a sumergir hasta que me quites la lepra. ¿Me están entendiendo? Yo he visto muchas veces, desde aquí, me ha pasado en años anteriores, ministrar personas donde uno como pastor se está como muriendo para que la persona reciba, para que la persona pueda dejar sus vicios, para que pueda salir de situaciones de esclavitud. Pero la pregunta es, ¿la persona quiere? No siempre. A veces están rendidos. Y ¿saben qué? Yo veo algo. En este primer ejemplo que le estoy hablando hoy, que es Naamán, luego vamos a ver un segundo. Yo veo un hombre que puede, pero no quiere. Este hombre podía meterse ahí. No le costaba nada, pero hay algo en su interior que le dice, yo en ese río no me meto. Yo eso no lo voy a hacer. Eso es lo que está diciendo Naamán. Dice, ¿por qué? Porque a él le daba vergüenza, un río para él despreciable. Él dice, ¿acaso las aguas del río Farfar, dice, ríos de Siria, no son mejores esas aguas? Y yo le diría hoy a Naamán, la diferencia es que esas aguas no te van a sanar. Serán aguas más grandes, aguas más importantes, pero el único que tiene el agua fresca que te cambia la vida es el Espíritu Santo, amén. Y uno puede hablar tantas cosas de esta palabra, de ese ejemplo y decir, ¿qué diferencia hay entre una iglesia y otra? Todas las iglesias son iguales. Sí, yo sé que todas son iguales, pero hay algo que nos tiene que marcar. Es que en la iglesia esté el río del Espíritu, amén. Porque es el único que tiene aguas de vida. Los otros ríos estaban muy lindos. Yo pregunto, ¿por qué no se metió en esos ríos? Se ve que no había posibilidad de sanarse en esos ríos. Pero aquí había un río, había una palabra del Espíritu. Métete ahí y sumérgete porque vas a ser sanado. Déjenme decirle una tercera cosa, justamente, y está en la palabra zambullirse. Y acá quiero que seamos sinceros. ¿Cómo es tu búsqueda? ¿Cómo es tu comunión con el Señor? Yo veo que el zambullirse, la orden de meterse en el río, yo la veo como simbólicamente como nuestra comunión con el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces por semana? ¿Cuál es el momento que yo tengo diariamente para sumergirme? Y créanme que aquí veo algo muy gráfico. Yo les decía que íbamos a mencionar nuevamente lo de Ezequiel 47, cuando describe el río de Dios. Dice que cuando él comienza a caminar, el agua era simplemente agüitas que salían del templo. Pero caminaron 500 metros y ya el agua le llegaba a las tobillas, a los tobillos, una cuestión así de 10, 20 centímetros de agua. Y caminaron 500 metros más y el agua ya le llegaba a las rodillas, que era un arroyo, como lo que vemos en Sierra. Luego caminaron 500 metros y el agua le llegaba a la cintura y empezó a subir. Pero a los últimos 500 metros, cuando el hombre que le guiaba le hizo cruzar el río de Dios,
el agua ya no se podía cruzar, había que nadar. Había que nadar. Y saben que la promesa justamente de Ezequiel 47:9 dice que todo lo que nadar en ese río vivirá. Y yo vengo a decirte algo hoy de parte del Señor. ¿Por qué, Señor, todavía estas aguas no han revivido esta área en mi vida? ¿O por qué todavía no he podido reverdecer, no he podido revivir? La pregunta que te hago es, ¿hasta dónde te has metido en el río? ¿Hasta dónde lo has buscado? ¿Hasta dónde has entrado en esas aguas? Porque la orden, uniendo los pasajes, la orden a Naamán era, tienes que zambullirte. No alcanza con que entres un poquito, te tires agua y salgas corriendo. No alcanza con que bebas un vasito nomás. Tienes que zambullirte. Entiende esta palabra de parte del Señor. Yo le he pedido hoy a Él, como decía el Señor Jesús, que el que tenga oídos, que oiga. Que oiga lo que hoy el Señor nos está diciendo. Amén. Pero aquí hay un clamor del Espíritu. Tienen que meterse más profundo. Tienen que zambullirse. Yo no veo que en un arroyo como lo de Sierra me pueda zambullir. No lo veo. Para zambullirme tengo que ir a río de aguas profundas. Tengo que meterme más tiempo con el Señor. Porque a veces somos tan rápidos de salir de ese lugar secreto. Vamos a buscarlo y salimos rápido. Apenas una palabrita que el Señor nos da, un poco mejor que nos sentimos y nos vamos. Pero hoy el Señor me decía, tienen que encontrar aguas profundas. Tienen que buscarme profundamente. Porque todo lo que nadar en ese río vivirá. El agua tiene que aumentar y el agua va a aumentar, amén. Pero tengo que buscarlo con más tiempo, con más dedicación, buscarlo más de corazón para encontrar ese río y zambullirme. Necesito que el agua me cubra, amén. Lo último, dice que se zambulla 7 veces. Y yo quiero tomar algo aquí. Son 7 veces, son 7 días lo que tiene la semana. Si tú quieres que esa lepra salga de tu vida, no alcanza con que te sumerjas hoy solamente. Tienes que hacerlo mañana. Tienes que hacerlo el martes, tienes que hacerlo el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado hasta que llegue el otro domingo. Amén. ¿Quiénes son los cristianos que son transformados? ¿Los que se sumergen el domingo? Amén. Pero que el lunes van desesperados otra vez a buscar su rostro. Que arman un altar privado para que el Señor venga a su pieza, a su lugar de oración. Créeme que aquí hay una orden del cielo para nuestra vida. Necesitas buscarme todos los días, zambullirte en ese río. ¿Y qué es zambullirse? Es lo que yo les decía, la comunión con el Espíritu Santo. Tener una relación con Él. ¿Y qué es 7 veces? ¿Saben qué es eso? Y es lo que escuché hoy cuando oraba. Una comunión constante. Algunos han conquistado la comunión, pero no es constante. El Señor me decía que busquen una comunión constante. ¿Qué es constante? Todos los días. Todos los días. No, Señor, hoy tengo esto, tengo lo otro. Si tengo esto y tengo lo otro, lo voy a buscar primero a Él. Pero es todos los días, no puedo perder este río, porque en el momento que me voy de ese río, la lepra vuelve. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Qué es la lepra? Nuestra carne, nuestro carácter, nuestro ego tiene que estar sumergido. Créanme que es así, para que el Espíritu de Dios renueve y pueda gobernar tu vida y tu carne no te juegue una mala pasada, como decía recién, el enojo. ¿Cuántos lo están entendiendo en esta noche? ¿Cuántos se van a sumergir? Más, amén. Pero ese río, quiero decirte, que hoy puede quitarte la lepra de tu corazón. Muchas veces decimos, Señor, ¿cómo voy a sacar esto de mi vida? El río de Dios lo va a quitar. Donde quiera que entraren estos 2 ríos, dice Ezequiel, como un río grande, traducen otras versiones. Todo ser viviente que en él se mueva, vivirá. Vivirá. La característica más preciosa de ese río es que va a traer vida. Va a traer vida a tu economía, Él va a traer vida a tu familia, a tu matrimonio, a tus hijos. Trae motivación, trae ganas de vivir, trae crecimiento, trae progreso. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero el río tiene que entrar. Y hay algo que quiero dejar ahí para cerrar este primer ejemplo. A veces sucede que ese río hay áreas que todavía no tocó. Y hoy es una noche para que digas, Señor, quiero que el río entre también ahí. Quiero que entre ahí, a esa área que no he permitido todavía. Amén. Déjeme darle un segundo ejemplo más breve. Juan capítulo 5. Le dije que Naamán fue uno que podía, pero no quiso. Él podía, pero no quiso. Hasta que un siervo lo convenció, un servidor, y le dijo, amo, ¿por qué no lo hace? No le cuesta nada. Y lo hizo y se sanó. Pero en un principio Naamán no quería de esa forma. Y yo quiero que te preguntes, ¿cuántas veces Dios te mostró cómo hacerlo? Y dijiste, no, yo así no quiero. No me gusta así. No me gusta, perdónenme el ejemplo, pero a veces nos pasa que aún los pastores nos dicen de una forma y nosotros decimos, no entiendo, no me gusta como me dice. Y tardamos un tiempo hasta que lo entendemos, ¿no? Pero después, ¿dónde volvemos? Al mismo punto. Si era de Dios, volvemos al mismo punto
donde ya nos habían exhortado. Así que no pierdas tiempo, hacelo como Dios te lo está mandando, honra la unción de aquellos que te están pastoreando, que te están guiando bajo la unción del Espíritu Santo. Amén. Pero déjame decirte, hablarte de uno aquí que no pudo. Este sí realmente no podía. Y quebranta mi corazón porque yo sé que hoy en esta noche hay quienes dicen, Señor, yo quiero sumergirme, pero no puedo, no logro hacerlo, no sé cómo hacerlo. Fíjense ahí en el 5, simplemente unos versículos, dice que después de estas cosas, Juan 5, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y en estos yacía, ¿saben que cuando dice yacía son gente tirada en el piso? Yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que tenía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así. Y le dijo, ¿quieres ser sano? Yo te pregunto hoy, ¿quieres ser sano? Y Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Saben quién es este? Es el que no podía. Y saben, me ha pasado en otros mensajes que he usado este ejemplo como los que ponen excusa, como los que dicen, no puedo porque nadie me mete. Pero saben que hoy el Señor tocó mi corazón con esta palabra. Y decía, este hombre realmente, aunque quería, no podía. ¿Cómo se metía en el estanque? Si se tenía que arrastrar, y cuando se arrastraba, otros se metían primero, porque era cuando el agua se movía. Algo había que se sanaban. Pero saben que cuando leí esto hoy, sentí el dolor de este hombre. Y dije, este hombre quería, pero no podía. Pero digo, me doy cuenta que este hombre, Jesús lo eligió por algo. Y hoy descubrí por qué lo eligió. Jesús lo elige a él, porque ese hombre realmente creía en que podía haber un milagro sobre su vida. Y lo estaba esperando, aunque decía, yo no puedo llegar. Pero lo quiero. ¿Y por qué digo eso? Porque aún no pudiendo, no se fue. Si no se fue es porque tenía esperanza. ¿Me están entendiendo lo que digo? Y Dios elige. Yo creo que Dios elige hoy para soltar su bendición a los que tienen hambre, los que tienen sed, y los que aunque no puedan, dicen, Señor, estoy esperando el milagro, estoy esperando que me sane, estoy esperando que transformes mi economía, que transformes mi familia, estoy esperando esa respuesta. Aunque tal vez hoy te sientas que te estás arrastrando. ¿Saben que hay algo tremendo que el Señor me dijo en esta palabra? Él no podía meterse en el río, como Sinamán podía. Pero ¿saben cómo no podía? El río vino a él. El río vino a él. ¿Cómo que el río vino a él? Jesús, de su interior brotaban ríos de agua viva. Y Jesús, que era el río de Dios caminando, dijo, voy a ir a este que no puede, porque sé que lo quiere, voy a él y voy a soltar mis aguas del Espíritu sobre él. Amén. Recibe esas aguas en esta noche. Si no has podido, si no has creído, o tal vez te has cansado, pero dices, Señor, ahora sí yo estoy creyendo, quiero esas aguas. Bueno, hoy es tu noche. El río está viniendo a ti. Jesús se paró solamente sobre el único que no podía meterse en ese estanque. Era ese paralítico que estaba 38 años tirado en el suelo. Pero aún así se quedó a vivir ahí, porque decía, el río me va a sanar, las aguas me van a sanar, las aguas me van a sanar. Y si esto está hoy en tu corazón, hoy es un día para que recibas esas aguas. Si hoy le estás creyendo al Señor y estás diciendo, Señor, yo nunca pude ser fiel en mi búsqueda, no aprendí todavía, pero lo quiero tus aguas. Entonces hoy es tu noche, amén. El río va a venir a ti, el río va a venir a ti. Yo lo vi ahí al Señor yendo a este paralítico y le dijo algo, miren qué tremendo. El paralítico le dijo, yo no puedo porque no tengo a nadie que me meta, no puedo llegar, no puedo. Y es verdad, no podía. El 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Hoy está esa orden sobre tu vida. Levántate. ¿Me permiten unir los dos pasajes con el de Naamán? Levántate y métete en el río. Levántate y métete en el río. No, Señor, no puedo, no tengo tiempo. La voz de Jesús es,
Si quieres ser sanado, levántate y métete en ese río. Métete en ese río. ¿Cuándo? En la reunión. Todos los días. ¿Quieres que tu realidad cambie? ¿Quieres que tu economía florezca? ¿Quieres ver el ministerio crecer? Métete en el río todos los días. Y mis aguas van a transformarte. Amén. Yo creo que estas aguas están hoy aquí para transformar tus realidades. Pero hay un llamado poderoso de Dios diciendo: levántense y zambúllanse, tienen que meterse más en mi presencia, buscar mi rostro, buscar mi presencia, pero levántate. Siempre que lo leo digo: Señor, ¿cómo pudiste decirle levántate a uno que no podía caminar? Y así es Dios. Cuando Él te dice algo, Él suelta el poder para que lo hagas. Él lo suelta. Si Él te dice corre, es porque viene una unción mayor sobre tu vida para correr. Si Él te dice que saltes, Él te va a levantar. Amén. Pero aquí le dice levántate. Al hombre tirado, 38 años, que no podía. Al que no podía, no al que no quería. Al que no podía. Dios le dijo: levántate. Vamos a ponernos en pie en esta noche. Y tal vez digas: ¿dónde están las aguas? Las aguas están delante de ti. ¿Dónde está la salida? La salida está delante de ti. ¿Dónde está su presencia? Su presencia está delante de ti. Este instante Jesús está delante de ti. Cierra tus ojos un instante. Habla con Él. Jesús está ahí. Y Él dice: ¿Quieres algo grande? ¿Quieres algo tremendo? ¿Quieres lo que yo tengo para tu vida? ¿Quieres ser sanado? ¿Quieres salir de esa parálisis espiritual? ¿Quieres que la lepra se vaya de tu corazón? Levántate y sumérgete. Levántate y sumérgete. Levántate y sumérgete. No solo tus tobillos, no solo tus manos, no solo un poco de agua en el rostro. Levántate y sumérgete. Levántate, iglesia, y sumérgete en mi presencia. Más que en cualquier otro lado, en mi presencia, sumérgete todos los días. Aleluya, sí, Señor, vamos a honrarlo.